A esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Gracias por acompañarnos. Gracias le damos a Dios por su presencia. Gracias a ustedes porque madrugaron y están atentos para venir a honrar y glorificar el nombre del Señor. Gracias le damos a Dios porque nos permite el podernos reunir en esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Gracias le damos al Señor. Y bueno, como hemos estado hablando de la semana pasada, les dije que íbamos a tener una serie de palabras consecuentes con referente a la obediencia a Dios. Y ahora nos toca el por qué. El por qué o la razón, ¿sí? ¿Por qué Dios nos enseña a perseverar en su palabra? No nada más en su palabra, dice que perseveremos en nuestra salvación y en nuestra fe, ¿sí? Debemos de perseverar en poder, ¿sí? En poder tener nuestra salvación, ¿sí? Al día. Que tenemos que tener, que tenemos que cuidar nuestra salvación, que tenemos que cuidar de lo que hacemos, que tenemos que cuidar de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque la muerte llega en un abrir y cerrar de ojos. No sabemos cuándo nos toca, no sabemos cuándo nos va a llegar. Solamente Dios sabe el tiempo, el día, la hora en que se nos acaba nuestra vida en esta tierra. Porque recuerde que nosotros nomás estamos de pasadita aquí, porque nosotros somos unos seres eternos, que vamos a ir a vivir y vamos a ir a glorificar al Señor por la eternidad. Entonces, para tener ese privilegio de estar delante del Señor o podernos presentar delante del Señor, necesitamos presentarnos sin mancha, con un corazón puro, con un corazón limpio. ¿Y cómo se obtiene todo eso? Pues perseverando en las cosas de Dios, ¿sí? Perseverando en fe, ¿sí? Recuérdese que nosotros creemos, ¿sí? Nosotros debemos de seguir creyendo que algún día estaremos con el Señor para gozarnos por la eternidad. El perseverar, ¿sí? Es mantenernos, sostenernos, ¿sí? Tomados de la mano del Señor para hacer su voluntad. El perseverar y fe es lo que nosotros necesitamos. Y mire lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Tesalonicenses, y les voy a leer la nueva versión internacional, ¿sí? Dice, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Amén. Entonces, ahora se los voy a leer en otra versión. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros debemos de perseverar y tener nuestra fe activada ante las persecuciones y tribulaciones que nos pasan en nuestra vida. Ante la enfermedad, ante las circunstancias, ante los problemas, ante la escasez, ante la tormenta, ante la enfermedad. Ante todo, debemos mantenernos firmes, que el único que nos va a ayudar va a ser Jehová de los ejércitos y el que nos va a sacar
así como sacó al pueblo de Israel, dice que con brazo poderoso, ¿sí? Que Él nos va a llevar para adelante, que Él te va a hacer cruzar ese mar rojo, que vas a cruzar. Es más, que ni vas a tocar las benditas murallas y se van a caer. Entonces, que la tormenta se va a silenciar y se va a quietar en el nombre poderoso de Jesús, porque Él la enmudece y Él la calma y Él te da la paz, porque tú ya tienes al príncipe de paz que vive dentro de tu corazón. Amén. Entonces, la perseverancia se puede definir como nuestra capacidad para aceptar. Óigalo bien lo que le digo con esto. La perseverancia se puede definir como nuestra capacidad para aceptar situaciones difíciles como provenientes de Dios, sin darle a Él una fecha límite para su resolución. Muchas de las veces, todas las cosas que nos llegan a pasar, queremos una solución inmediata. Queremos que caiga así. Y estábamos viendo, ¿sí? Les explicaba yo de Daniel, cómo Daniel esperó 21 días ayunando y llorando, porque ya venía la respuesta desde el día que él pidió, pero el ángel tuvo que pelear, ¿sí? Tuvo un encuentro con huestes demoníacas en el cielo, entonces hubo un pleito, una guerra entre ellos. Entonces, en lo que él peleó, luchó y ganó, fue que llegó la respuesta a Daniel. Pero Daniel nunca dejó de orar, nunca dejó de ayunar, o sea, él estuvo pendiente a querer recibir su respuesta. Entonces, nuestra perseverancia no nada más quiere decir que perseveremos aquí, parados, de pie, no. La perseverancia es orando, ayunando, pidiéndole al Señor que Él, ¿sí? Que Él mande la respuesta al tiempo de Él, a su reloj de Él, a su tiempo de Él, no al tiempo de nosotros. Entonces Él nos tiene que dar esa fuerza para poder aguantar y resistir los embates que estamos padeciendo. Amén. Entonces, yo creo y que debemos saber que necesitamos aprender, óigalo bien, que necesitamos aprender a perseverar, a mantenernos firmes en el Señor, a pesar de todas las cosas que ven. No importando la tormenta que se avecine, no importa el tsunami que quiera venir en ti, si tú te mantienes firme, es como aquel que sembró su casa no sobre la arena, sino la sembró sobre la roca que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, quiero que entienda usted, ¿sí?, que necesitamos nosotros a perseverar, necesitamos mantenernos en las cosas de Dios. Hay cosas que pasan a nuestro alrededor que no entendemos por qué pasan, por qué suceden, les hablaba la semana pasada, ¿sí? Pero no tenemos de buscarle una explicación por qué pasan. Tal vez es porque quiere el Señor que tu fe se arraigue más en Él, para que tú busques más de Él, para que estés más consciente, ¿sí? Y perseveres en tu fe, ¿sí? Que al único que le debes rendir todo el honor y toda la gloria es a Él. Amén. A nadie más. Entonces, por lo general, evadimos el proceso, el cual se arraiga en esa clase de paciencia en nuestras vidas. Y sí, realmente a veces nosotros queremos ayudarle al Señor. Y a veces tus decisiones que tú tomas no son las correctas, porque lo que va a pasar es de que te va a pasar lo que pasó con Abraham, ¿sí? A Abraham le dijeron que iba a tener una grande descendencia como los granos de la arena, ¿sí? Como la arena, ¿sí? Como las estrellas del cielo, que no se podrían imaginar ni contar. Pero él le quiso dar una ayudadita al Señor con la criada, ¿sí? Sara se la aventó, dice, órale, si yo no puedo, pues con la criada, ¿no? ¿Y qué pasó? Puros problemas, y siguen todavía los problemas ahorita, ¿no? Allá en Medio Oriente. Entonces, ¿qué pasa? Queremos nosotros adelantarnos en lo que le pasó a Abraham. Él se adelantó a la promesa del Señor, ¿sí? Él se quiso adelantar. Y nosotros no debemos de adelantarnos a esas promesas del Señor. Si Él ya las dijo,
se van a cumplir al tiempo que tú ya estés preparado para recibir tu promesa. No va a ser antes. No va a ser antes. Tampoco va a ser después. Va a ser exactamente en el tiempo que Dios quiere dártela. Amén. Entonces, por favor, amados, necesitamos nosotros a tener perseverancia, fe y esa paciencia para poder, ¿sí?, saber esperar el tiempo de Dios. Usted no va a agarrar el reloj del Señor y como nosotros agarramos nuestros relojes, que tiene las manecillas y le sacamos el pin y le podemos mover ahí la hora, la fecha, todo eso lo podemos hacer nosotros, ¿sí? En nuestro reloj. Pero en el reloj de Dios, Él solamente tiene los tiempos para nosotros. Acuérdese que el tiempo de nuestras vidas está en las manos de Dios. Amén. No está en nosotros. Entonces, yo le quiero decir con esto, vamos a ir ahí a Romanos. Romanos, capítulo 5, 4 de Romanos. Y dice, la perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Se lo voy a leer ahora. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. ¿Sí? Ahora se lo voy a leer en Reina Valera. Romanos 5, capítulo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Y la paciencia prueba, y la prueba, esperanza. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted tiene que tener paciencia en la prueba, y en la prueba, esperanza. Amén. De otra palabra, simplemente así nada más. Tal vez no la entienda en el contexto que dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Pero yo se lo digo de esta manera. En la prueba, ¿sí? En la paciencia, usted debe estar conectado junto con la prueba y decir, yo me apaciento aún en esta tormenta. ¿Para qué? Porque esta prueba me va a llevar a obtener esa esperanza que es en Cristo Jesús, que esta tormenta se va a calmar en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Simplemente. ¿Sí? Entonces, la perseverancia que proviene de, óigalo, la perseverancia que proviene de la esperanza siempre va acompañada de la fe. ¿Por qué? Porque dice que donde hay esperanza, ¿sí?, y donde hay fe y hay esperanza, hay milagros. Y donde no hay fe ni no hay esperanza, entonces no vamos a ver nuestro milagro realizado. Amén, amados. Debemos entender esto, que debemos de tener nuestra paciencia, nuestra fe, nuestra esperanza, ¿sí?, en Cristo Jesús para poder recibir nuestro milagro. Amén. Todas las promesas que Dios te dio se van a cumplir tarde que temprano, pero al tiempo de Dios, no al tuyo. Cuando tú ya estés preparado para recibir esa bendición del Señor. Muchos queremos millones, muchos queremos dinero, muchos queremos mucha riqueza, queremos bienes, pero no estás preparado para recibir los bienes. No estás preparado para recibir esa bendición. Si todavía no te ha llegado es porque todavía no estás preparado para ello. Dice la palabra del Señor que Dios nos cuida de todo mal. Tal vez el poder recibir muchos millones te lleve, ¿sí?, a alejarte de él. Aún con eso el Señor, si te lo prometió, te lo va a dar. Pero necesitas ¿qué? Perseverar en él. Muchos se desesperan. Muchos no quieren.
Imagínense José. Gracias, Señor. Me acordé de José. Lo vi cuando lo aventaron al pozo sus hermanos. Cuando lo sacaron, así me lo imaginé ahorita. Así me lo puse a enseñar. ¿Cómo cayó él al pozo? ¿Cómo lo aventaron? ¿Para qué? Para que muriera. ¿Cómo agarraron su túnica y se la llevaron a su papá? Pero cómo de ahí fue vendido, fue hecho esclavo. ¿Para qué? Para después estar sentado en una silla al lado del faraón egipcio. ¿Qué pasó? Estuvo en la cárcel, padeció, sufrió, pero nunca dijo, ¿sabes qué? A eso me trajiste aquí. A eso, con la esposa de Potifar, ¿sí? Que lo querían echar, lo llevaron a la cárcel. ¿Y qué se hizo allá? Líder en la cárcel. Salió de la cárcel, ¿sí? Por un panadero, ¿sí? Lo llevaron a dónde? A estar sentado a la silla, ¿sí? Casi del rey, porque él tomaba las mismas decisiones que él. Amén. A su tiempo. Pero nunca dijo, ¿por qué me mandaste aquí? ¿Por qué estoy padeciendo eso? No, siempre estuvo perseverando en las cosas de Dios, manteniéndose en esa fe y en esa esperanza que algún día el Señor le iba a mirar para darle todo lo que le había prometido. Amén. Y el problema fue de cómo fue su sueño, de cómo todas esas espigas se doblaron delante de él. Entonces, la promesa del Señor, mi amado y mis amados, déjeme decirle, la promesa de Dios que a usted le dio, Dios se la va a entregar en sus manos. Pero necesita ser perseverante y su fe no decaiga y que su esperanza que es en Él no vaya en declive, sino que al contrario, entre más problemas, entre más batallas, entre más luchas, entre más tormentas, entre más circunstancias, entre más enfermedades, mi amado, su bendición está por llegar porque es el tiempo que usted la va a recibir. Persevere, resista el embate, resista lo que está pasando, resista todo lo que viene y lo que está pasando y lo que viene más adelante. Resista, pero manténgase en esa perseverancia, en esa fe y en esa esperanza que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mis amados, yo creo que no hay otra cosa más que, mire, ciertamente yo siempre les he dicho alguna cosa y quiero decirles esto. No me quiero salir de lo que estamos hablando, pero yo le voy a decir una cosa. A veces la fe nos decae. A veces por las situaciones, porque no vemos más que pura oscuridad a nuestro alrededor. Nuestra fe decae. Sentimos que Dios nos ha abandonado. Pero déjeme decirle algo. Usted debe de mantener una esperanza. Esa esperanza que lo ha mantenido todavía vivo aún en medio de la enfermedad y aún en medio de los problemas y aún en medio de la tormenta y aún en medio, ¿sí? Así como le pasó a Pedro que cayó al mar por dejar de ver al Señor. Yo le voy a decir una cosa. De esa manera como Jesucristo fue y alzó a Pedro, de esa misma manera aún que sienta que ya tiene el agua hasta el cuello, Dios le va a dar su respuesta pronto para que usted se levante en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, así que si usamos la expresión fe, perseverancia y fe, en las persecuciones y aflicciones se necesita tanto la perseverancia como la fe. Van unidas, amados. No puedes dejar la perseverancia o no puedes dejar de creer. Van las dos tomadas de la mano. Perseverancia y tu fe. Perseverancia y la fe. La fe y perseverancia. ¿Sí? Eso es lo que tú debes de entender. La nuestra es de la generación que queremos al instante todo. ¿Sí? Queremos, no, bueno, como en el macro, güey, le pones tantos minutos y queremos que el pastelito esté listo. Porque ya esté la sopa instantánea lista, ¿va? En 2-3 minutos. Y así queremos que Dios nos conteste. Y la verdad no es así. Es cuando nosotros
cuando el Señor quiera, no cuando nosotros queramos. Queremos que todas las cosas sean de inmediato, entonces no, el Señor no trabaja de esa manera. El Señor trabaja a su tiempo. Él sabe por qué te hace esperar, Él sabe por qué tienes que esperar, Él sabe por qué tú tienes que pasar lo que estás pasando, porque necesitas limar o pulir algo dentro de ti que no te está permitiendo tener una relación directamente con Dios. Amén. Entonces, nos negamos a esperar para recibir la dirección o la provisión del Señor. Y por eso cedemos al desánimo o procedemos a actuar por iniciativa propia. Y normalmente lo que hacemos, nos cae el desánimo y como no obtenemos las cosas de inmediato, queremos, como Abraham, le queremos ayudar. Y nos metemos con Agar, ¿sí? Y después nos metemos en otro gran problema. Porque no nada más confiamos en nosotros, sino dejamos de ver al Señor, ¿sí? Y vienen los problemas más fuertes y dices, ay, ¿en qué me metí? Pero es que te dijo el Señor que tenías que perseverar y esperar, ser paciente para recibir tu bendición. Entonces, sin embargo, rechazar a Dios porque no podemos hacer las cosas a nuestra manera. Y realmente es así, mis amados. Muchas veces yo he conocido y veo a muchas gentes y veo a muchas personas, no voy a decir que son miembros de la iglesia, no voy a decir que son hermanos, simplemente voy a decir que son personas, ¿sí? Que realmente prefieren mejor alejarse de Dios, alejarse de la voluntad del Señor, porque les es más fácil obtener las cosas allá afuera que esperar al Señor al tiempo, ¿no? Entonces, no hay más tiempo mejor perfecto que el de Dios. El de nosotros está mal. El de nosotros se atrasa, se adelanta, se para, porque realmente nuestros relojes, si no le da cuerda, si es de cuerda, o si es de los nuevos que son Eco Drive, que con la luz del sol se cargan, o son de pila, de cuarzo, se le acaba la pila y no se da cuenta. ¿Y desde cuánto tiempo tiene el reloj parado? Y el tiempo de Dios no se para. Amén. El tiempo de Dios está avanzando, 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 avanzando. Y no tiene un límite su tiempo. Nosotros a veces queremos poner el límite a Dios con nuestros relojes. Entonces, sé esperar el tiempo y el reloj de Dios, no tu reloj, porque tu reloj te va a fallar. Entonces, constituye cursos de acción costosos y de decepciones. ¿Sí? Te decepcionas, te sale caro el no haber esperado el tiempo perfecto de Dios. ¿Qué le pasó a Abraham? ¿Sí? O sea, es un ejemplo bien claro de todas de Abraham, aunque es el nombrado el padre de la fe, ¿sí? Falló porque quiso adelantarse al tiempo de Dios. No supo esperar, ¿sí? Entonces nosotros debemos de saber esperar. Dios nos pone y nos da los ejemplos y nos los dejó escritos en su palabra para que nosotros podamos entender, comprender y saber que Él es el que dirige nuestro tiempo. Él es el que tiene el control de nuestro tiempo. Él es el único a quien Él es el que mueve sus manecillas. Porque Él nunca llega tarde, nunca llega después, siempre Él llega a tiempo porque su tiempo es perfecto, mis amados. Amén. Entonces, Salmos 27:14 dice, cuando nos da una amonestación aquí, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová.
Fíjate lo que dice. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amado, yo le quiero decir una cosa. Esfuérzate. Aliéntate. ¿Sí? Que tu corazón esté vivo, esperando la respuesta del Señor. Nunca creas que es demasiado tarde. Nunca pienses que es demasiado para poder recibir la bendición de Dios. Amado, cuando Dios te quiera bendecir, cuando Dios te quiera dar esa respuesta a tus problemas, recibe esa respuesta del Señor con agrado, ¿sí? Con agrado, con un corazón agradecido. Que tu corazón diga, gracias Señor. Porque a veces no es la respuesta que nosotros esperamos. Por eso dice, ¿sí? Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Espera la respuesta del Señor. Dios te la va a dar. Sea la respuesta que sea, mi amado, usted recíbala con todo ánimo dentro de su corazón. Por eso dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. ¿Sí? Aliéntese tu corazón para poder recibir esa respuesta que esperas del cielo. Amén. Entonces, los tesalonicenses estaban haciendo precisamente esto, con excelencia. Y Pablo los elogió para mantenerse firmes en la fe, aunque enfrentaban una terrible oposición. Y fíjense lo que dice el apóstol cuando escribió. Dice, vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Amén. Fíjese lo que dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Déjeme decirle, gloria a Dios y gloria a su palabra por lo que te dice. Seáis tenidos por dignos del reino, por el cual asimismo padecéis. Cuando tú padeces toda tribulación, toda enfermedad, toda circunstancia, toda escasez, toda tormenta, ¿sabes qué? Te está diciendo, porque estás siendo parte, siendo digno del reino de Dios. Amén. Simplemente eres de la familia de Dios, eres del reino de Dios, porque aunque estás aún en medio de la tormenta, te dice el Señor, tú ahora eres realmente ser llamado digno, ¿sí? Del reino de Dios, porque por mi reino, por mí, estás padeciendo lo que estás padeciendo. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Que aún en medio de la enfermedad y te estés muriendo así como Job, que le cayó la sarna en todo su cuerpo y que no se la puede quitar con nada, aún con todo y eso, esperó en el Señor. Amén. Y se le fue multiplicado todo. Y se le dio todo a manos llenas. ¿Por qué? Porque fue, sí, llamado ser digno del reino de Dios, porque por él padecía. Amén. Entonces, ¿cuál aflicción puede venir a nosotros si confiamos en el Señor? Amén. Aliéntate, esfuérzate y aliéntese, dice, tu corazón. Los que esperan a Jehová. Aliéntate, esfuérzate, ¿sí? No importa lo que tengas que hacer. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Los que esperan a Jehová. ¿Sí? Esperemos. Sepamos esperar con paciencia, ¿sí? Esforzándonos, orando, ayunando, agradeciéndole al Señor a todo momento. No importa que no veas nada de tu alrededor, la bendición de Dios viene pronto. Amén. Porque sabemos esperar, ¿sí? Porque tienes tu fe,
estás perseverando, tienes tu fe y tienes esa esperanza que Él va a cumplir lo que Él te prometió. Amén. Punto. Se acabó. Simplemente, en el nombre poderoso de Jesús va a pasar todas las cosas y van a ser las cosas como Dios dice que van a suceder. Entonces, los problemas de estos creyentes no los estaban llevando a renegar de la fe. Más bien, los tesalonicenses estaban confiando en el Señor y madurando en su relación con Él. Entonces, yo te quiero decir algo. Que no importa nada más de lo que pase, mantente en esa perseverancia y en esa fe, porque tu relación con el Señor está madurando. Ya no eres un niño, ¿sí? Ya no hablas como niño. Cuando tú salgas de esa situación en la cual te estás tosigando, déjame decirte que ya vas a estar maduro, ¿sí? Para entablar más una relación con el Señor. Amén. Una relación se obtiene cuando tienes una comunicación. Y esa comunicación con el Señor es orando, ayunando, leyendo, dándole gracias al Señor por todo lo que te está pasando. Amén. Entonces, más bien, los tesalonicenses estaban confiando en el Señor y madurando en su relación con Él. Por medio de sus dificultades. Esto es para nosotros, amados. Por medio de tus dificultades. Dios les estaba enseñando a apropiarse de una esperanza constante. Y la clase de perseverancia que nadie puede destruir. Amén. Dios es bueno. Por eso que les digo, si leemos la palabra y le pedimos que nos traiga esa revelación, miren todas las cosas que podemos entender. ¿Sí? Que nosotros nos apropiamos de una esperanza constante y la clase de perseverancia que nadie puede destruir. Simplemente. Nadie te va a poder remover. Nadie te va a poder mover. Si tú perseveras en el Señor, porque Él te va a dar esa fortaleza y ya estás madurando para recibir. Ahora sí que te voy a decir, ahora para recibir aún más. ¿Sí? Porque si hablamos en lo espiritual, hay demonios de primera clase, segunda clase, tercera clase y así sucesivamente. Entonces, cuando tú empiezas ya a superar, ¿sí? Los de la 10ª parte, vas a tener que enfrentarte algún día a un demonio que es de primera clase. Pero tú tienes el control y el poder. ¿Por qué? Porque tienes esa esperanza y esa perseverancia en fe que Cristo Jesús te ha dado el poder para vencerlos porque tú los tienes debajo de tus pies. Amén. Esa es la esperanza y esa es la razón de nuestra perseverancia y de nuestra fe. Simplemente nada más sigue creyendo en el Señor. Amén. De modo similar, Él puede permitir que experimentemos dificultades o que nos toque esperar hasta que llegue el alivio de alguna situación o obstáculo por diversas razones. ¿Sí? Se lo voy a decir, son nada más 1, 2, 3, 4, 5. Y dice, el Señor nos está enseñando a tener disciplina y entereza por medio de esperar. Ok. Debemos de saber esperar. Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra del Señor así. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Sí? Entonces tu justicia viene pronto, mi amado. ¿Sí? Te va a dar el Señor esa fortaleza. Porque Él dice que Él va a hacer justicia en tu vida. Amén. Entonces, Dios está usando dos. Dios está usando la adversidad para revelar pecado oculto. Óigalo. Dios está usando la adversidad para revelar pecado oculto en nuestras vidas. Y le voy a decir, Proverbios, capítulo 12, versículo 21. Mire lo que dice la palabra del Señor. 12:21.
ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Óigalo bien, ninguna adversidad acontecerá al justo. Amado, no hay ninguna adversidad, no hay ninguna dificultad que el Señor no pueda controlar. Amén. Para nosotros a veces es imposible nuestros ojos ver las cosas. Son imposibles de que se resuelvan. Pero para Dios no hay nada imposible. Y en eso debemos de entender que dice claramente aquí, ¿sí? Entonces necesitamos tener en cuenta, mi amado, todas las cosas que Dios nos está permitiendo. Isaías 45, 7. Isaías 45, 7. Mire lo que dice esta palabra. 45, versículo 7. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo eso. Entonces, amado, no podemos echarle la culpa a nadie más. No podemos decir, simplemente, si tú estás pasando por algo, si tú estás sufriendo algo o cualquier cosa que estés pasando, ¿qué dice aquí el Señor? Dice que Él formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. ¿Sí? Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Entonces dice que Él te va a traer la paz de la misma manera que trajo la adversidad. ¿Sí? El enemigo siempre quiere ponerse un pie adelante de ti. Las cosas, te voy a decir una cosa, las cosas tienen que pasar por alguna razón. No busquemos una explicación. Que tu cerebro no se enfoque en por qué estoy padeciendo esto y aquel no. No. Tú debes de enfocarte en una sola razón. Que Dios, de la misma manera que así como dijo Jesucristo, que no nada más íbamos a tener aquí, íbamos a estar tranquilos. ¿Sí? Jesucristo mismo dijo, van a venir pruebas a tu vida. ¿Sí? Así como Él las padeció, mis amados. Si Él padeció aquí tanta prueba, ¿por qué nosotros no hemos de padecer? Lo que el enemigo quiere es que destruirte, tirarte y que jamás te vuelvas a levantar. ¿Por qué? Porque Él te quiere tener enterrado. Déjame decirte una cosa. Dios quiere que tú salgas de ahí, de donde tú te encuentras, que te levantes, te pongas de pie, te firmes, que pongas, óigalo bien, esfuérzate y aliéntese. ¿Y qué dice? Aliéntese tu corazón a los que esperan en Jehová. No debes de mantenerte ahí tirado. Al contrario, levántate de ahí. ¿Sí? Pero sigue confiando en el Señor. Muchas de las veces no entendemos, no te quedes con eso. Ay, es que entonces el Señor me manda todos esos problemas. No. El Señor lo único que quiere es formarte un hombre maduro en Él. Amén. No es que sufras, no es que quiera que sufras. Yo te lo aseguro que Él tampoco quiso y quería que Jesucristo padeciera todo lo que padeció para darnos la salvación. Te lo aseguro. Como padre, no iba a permitir que su hijo sufriera tanto para darnos una salvación. No había un motivo, ninguna razón. Vamos a decirlo así. Pero el amor de Dios permitió mandar a su Hijo unigénito para dar su vida por usted y por mí, para que nosotros fuésemos salvos, redimidos, perdonados y transformados por medio de Cristo Jesús y tener acceso al Padre por medio de Cristo. Entonces, usted nada más debe de seguir confiando en las cosas que el Señor a veces permite, óigalo bien, no nos manda, que Él permite que nos sucedan para que nosotros nos avancemos más en Él, o sea, perseveremos en fe, perseveremos en Él y la fe
la tengamos puesta en Él y nuestra esperanza que vamos a recibir las cosas que Él ha prometido. Amén. Entonces, el Señor quiere enseñarnos a depender de Él. ¿Sí? Nosotros tenemos que depender absolutamente del Señor, de nadie más. Siempre se los he dicho, nosotros debemos de entender, debemos de comprender que nada más necesitamos depender absolutamente de Él. Romanos 9:16 dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Dios está moldeando nuestro carácter de tal modo que lo honremos en nuestra vida. Le voy a decir Salmos capítulo 39. Capítulo 39. Es lo más difícil que no podemos controlar. ¿Sí? Dios quiere enseñarnos a confiar en sus caminos y en tiempo de hacer las cosas para que también reconozcamos que esto es lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Salmo 118. Salmo 118, capítulo es 8. Sí. 118:8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Amén. Siempre se los he dicho, mi hermano. ¿Sí? Debemos de confiar en el Señor. No confíes en el hombre te va a traicionar, el hombre te va a voltear la espalda, te va a apuñalear. Pero el Señor siempre está ahí porque tú has creído que Él es tu Padre Celestial. Amén. Entonces, por esa razón, dice Santiago 1:2-4, dice, nos anima con estas palabras. Tened por sumo gozo cuando os halléis, óigalo bien. Y creo que estas escrituras nos dan ese aliento para terminar este año, como se los dije, empezando este mes de diciembre, para empezar en entender y comprender que debemos de estar en esa obediencia a Dios. ¿Sí? Por esta razón. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra reduce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, óigalo, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, debemos de mantenernos en esa perseverancia, en esa fe. ¿Para qué? Para mantenernos y para que seáis perfectos, y dice la palabra, cabales sin que les falte cosa alguna. ¿Qué promesa del Señor? Mantente nada más perseverando, mantente en esa fe, mantente en esa esperanza en Él. ¿Y qué dice? Vas a ser perfectos y cabales, porque nunca te va a faltar absolutamente nada. Amén. Simplemente nada más tenemos que saber esperar. En tiempos de dificultad, aprendamos a perseverar y hacernos del Señor como nuestra esperanza y véalo, y nuestra victoria de esa manera. Cuando tú confías en el Señor, tú tienes la victoria ya hecha, mi amado. Cuando tú confías en ti, en tu persona y quieres darle la ayuda a Dios, vas a perder. No va a resultar nada bueno de ti. Amén. Nuestros problemas podrán no ser agradables. ¿A quién le gusta estar en problemas? ¿A nadie? A nadie le gusta estar en problemas.
pero son provechosos en nuestra relación con el Señor Todopoderoso. Amén. Te une más a Él. Y para nuestro carácter, pues nos enseña a confiar en Él. Entonces nada más, ¿qué te enseña? A tener una buena relación con Él, sino también tener un carácter, ¿sí? Para con Él. A saber esperar en Él y tener confianza total en su provisión. Tienes 4 cosas aquí. ¿Qué? Debemos de tener, aprendemos con todos los problemas que nos pasan, te lo voy a decir así. Gracias, Señor, por esto. Te lo voy a decir y te lo voy a reducir en esto. Que son todos los problemas que te puedan suceder, todo lo que estés pasando, todas las circunstancias, enfermedades, todo lo que estás pasando, son provechosos para ti. ¿En qué forma? En que vas a tener una mejor relación con Él. Que vas a tener un carácter para enseñarnos, ¿sí? Ese carácter que nos enseña a estar tomados de la mano de Él. Y que vamos a tener ese modo de saber esperar en Él y de tener la confianza que Él nos va a proveer de todo. Amén. Simplemente te lo reduje. Por lo tanto, cuando enfrente adversidad, no pierda la esperanza. Ya te dije, vas a pasar. Aférrese a Dios y confíe en Él. Pase lo que pase. Él, óigalo, con esto casi termino. Él le está enseñando a perseverar y esa es una lección que vale la pena aprender. ¿Sí? Él está enseñando a perseverar y esa es una lección que vale la pena aprender. Yo le voy a decir algo. Cuando yo vine al Señor, se lo voy a comentar. Venía enfermo de todo. Riñones, presión, la diabetes y quién sabe cuánto más en mi cuerpo. La presión arterial, bueno, todo. Sí, estaba mal. Cuando yo supe que el Señor en su palabra dice que por las llagas de Cristo Jesús nosotros somos y estamos completamente sanos, yo me aferré a esa palabra. Cuando el doctor me dijo que ya me iba a empezar a poner insulina y que me iban a hacer otros procedimientos porque la verdad no se me bajaba mi nivel de azúcar, ya tenía 450, casi 500. Y siempre me decían los doctores, no, te puede dar un infarto, pero yo le creía a Dios. O sea, yo creía a Dios que Dios me iba a dar mi sanidad completa de mi páncreas, ¿no? El que produce la insulina, el que te hace que la diabetes desaparezca. Entonces, yo dije, yo seguiré confiando en el Señor. Cuando el doctor me dijo esto, yo le dije al Señor, bueno, Padre, pues, siempre le dije, ¿no? Señor, pues he confiado y he creído en ti, que tú me has de dar la sanidad, ¿no? Entonces, una semana antes de que hubiera unos bautizos en la iglesia a la que pertenecíamos, el Señor me dijo, pues te vas a tener que bautizar. Yo dije, bueno, pues siempre dije que iba a esperar porque siempre me habían dicho, ¿cuándo te vas a bautizar? No, pues cuando el Señor me indique que dónde tenga que bautizar. Y entonces en esa semana el Señor me pone en mi corazón que me tengo que bautizar. Y entonces llego y creyendo en el Señor, pues Él me mandó que me bautizara, ¿verdad? Pero yo no sabía la sorpresa que tenía Dios para mí. ¿Sí? Simplemente yo no sabía la sorpresa que tenía para mí. Simple. Fui obediente. Porque una semana antes de que fueran los bautizos en la iglesia, pues el Señor me pone que yo me tenía que bautizar ese día. Bueno, voy, estoy siendo obediente al Señor, confiando y creyendo en Él, en lo que pues me tenía que bautizar. Entonces, cuando entro yo al agua, oigo claramente cuando me dice, todas tus enfermedades y todo lo malo se queda en esta agua.
Gloria a Dios. Porque desde ese día, Dios me dio mi páncreas nuevo y me quitó todos mis males. Entonces, confiar en el Señor, perseverar en el Señor. Aún el diagnóstico, el pronóstico que te digan los doctores o la gente que te quiera decir, confía y sigue creyendo en el Señor. Persevera, que tu fe no decaiga, sigue teniendo la esperanza y esfuérzate, y así como lo leemos, esfuérzate y aliéntese su corazón los que esperan a Jehová. Amén. Entonces simplemente yo te digo esto, ¿sí? El mismo Dios que hizo en el tiempo de Moisés, que hizo milagros, ese mismo Dios de la antigüedad, es el mismo Dios de hoy que hace todavía milagros. Y va a ser el Dios de mañana que sigue siendo milagros. Nada más dice que Dios nos enseña con todas esas cosas que nos pasan a perseverar en Él, para que maduremos en Él, para que confiemos en Él. Empezó el Señor sanándome, ¿sí?, de la presión, después de mi riñón, después lo más difícil era un páncreas nuevo. Cuando el Señor me puso en un sueño un building grande donde entras y tu nombre está ahí, pero dice en la entrada, toma lo que tú quieras porque es tuyo. Y ahí estaba mi páncreas. Y yo dije, yo agarro mi páncreas, mi riñón, pues casi todo mi cuerpo completo me lo puse otra vez. ¿Pero qué es? Confiar en el Señor, creer en el Señor. ¿Por qué me dio ese sueño? Para que yo lo viniera y lo hiciera realidad en este mundo. Y yo te digo, si el Señor ha puesto sueños en ti, y si Dios ha dicho algo de ti, y Dios te lo ha mostrado, créele a Dios, porque eso viene a tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, dice, los momentos sobrios durarán solo el tiempo necesario, los momentos sombríos durarán solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. Amén. Con eso termino. Quiero que se lo tenga bien en mente y bien en su corazón. Los momentos sombríos durarán solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. No va a pasar más tiempo de que no puedas resistir, dice su palabra. No va a pasar más tiempo del que tú no puedas ya aguantar. Simplemente espera el tiempo del Señor, porque aún, como siempre te lo he dicho, aún en medio de la oscuridad, el Señor va a penetrar esa oscuridad, va a extender su mano y te va a decir, hey, aquí estoy contigo, porque has perseverado, te has mantenido en esa fe y has confiado en mí. Así es que toma mi mano porque vamos para arriba. Amén. Dios quiere en ti que tú seas ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita a donde tú confías en Él. Él quiere nada más que tú sigas confiando en Él. No importa lo que pase a tu alrededor. Él tiene el control de tus tiempos. Él tiene el control del tiempo. Ya lo oíste, Él le hizo la luz, Él hizo la noche. Él pone la tempestad y Él la calma. Él te pone la paz y también la quita. ¿Por qué dice? Porque Él todo lo ha hecho. Entonces, ¿qué dice? Esfuérzate, aliéntese tu corazón, ¿sí? Los que esperan en Jehová. Ponte de pie, vamos a orar. Espero que esta palabra haya sido de grande bendición para tu vida y que sigas reconociendo y que sigas entendiendo que debemos de perseverar en el Señor. Amén. Esta fue